Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana enferma vivía en mi casa. Mientras tenía una aventura con mi esposo, hoy me exige que yo me vaya porque está embarazada. Soy una mujer de 34 años, y hace un par de meses tomé la decisión de recibir en mi casa a mi hermana Julie, de 28 años, quien atravesaba una crisis económica severa. Aunque nunca hemos sido especialmente unidas, las circunstancias eran realmente difíciles para ella. Había perdido su empleo cuando su empresa cerró y, para empeorar las cosas, 2 semanas después contrajo el virus del Nilo Occidental. Después de consultarlo con mis padres, consideré que lo más apropiado era ofrecerle quedarse conmigo temporalmente, quizás un par de semanas. De esta manera podríamos estar pendientes de su recuperación, y ella tendría la oportunidad de ahorrar algo de dinero mientras se restablecía, ya que era evidente que no podría reincorporarse al trabajo de inmediato. En ese momento, Julie estaba pasando por su peor momento, y como nuestros padres viven lejos y ella no cuenta con amigos en posición de ayudarla, me convertí en su principal apoyo. Para mí no fue un sacrificio, simplemente sentí que era lo correcto, especialmente porque mi situación económica me permitía ayudarla. Sin embargo, ella decidió pagarme mi hospitalidad teniendo una aventura con mi esposo. Y como si eso fuera poco, tuvo el descaro de sugerirme que yo debería ser quien abandonara la casa para que ellos pudieran formar su familia feliz, dado que ahora estaba embarazada. Todo esto salió a la luz hace apenas unos días. Julie nos reunió a mi esposo y a mí en la sala, diciendo que necesitaba discutir algo importante. Inicialmente, pensé que nos anunciaría su partida, ya que su salud había mejorado considerablemente en las últimas semanas. Imaginé que nos diría que había conseguido trabajo y que dejaría de ser una carga para nosotros. En lugar de eso, nos confesó que ella y mi esposo habían estado manteniendo una relación durante las últimas semanas y que ahora esperaba un hijo. Al observar a mi esposo, noté que estaba tan impactado como yo, lo cual dejaba claro que ella no había discutido esto con él antes de revelármelo, un detalle que explicaba muchas cosas. Después de soltar la bomba sobre el embarazo, tuvo la osadía de decirme que comprendía que la noticia podría ser impactante para mí y que lamentaba lo sucedido. Pero, según ella, lo hecho estaba, y me pidió que abandonara la casa porque le resultaría incómodo tenerme cerca durante su embarazo. A pesar de estar hirviendo de rabia, mantuve la compostura. Con toda la calma que pude reunir, le expliqué que no me iría a ninguna parte porque la casa es de mi propiedad. Le dejé claro que si alguien debía marcharse, serían ella y mi esposo, y que podían jugar a la familia feliz donde quisieran porque yo iniciaría los trámites de divorcio, y no quería volver a verlos. Me esforcé por mantener un tono sereno y controlar mi ira, decidida a manejar la situación con dignidad. Ya me habían tomado por sorpresa una vez, no les daría la satisfacción de verme perder el control. Cuando le informé que la propiedad era mía y que no me marcharía, Julie pareció pensar que estaba bromeando. Fue entonces cuando mi esposo intervino, confirmando que no era una broma, y le reveló que él era un amo de casa, y que le había mentido sobre su situación desde el principio. Mi esposo y yo llevamos 8 años juntos, 5 de ellos casados. Poco después de nuestra boda, decidí dar el gran paso de iniciar mi propio negocio, que afortunadamente ha prosperado. Esto nos permitió acordar que él podría quedarse en casa para desarrollar su carrera como escritor. Durante los últimos 4 años, se ha dedicado a trabajar en su gran novela, mientras se ocupa de las tareas domésticas. Como no tenemos hijos, sus responsabilidades no son excesivas. Toda la propiedad está a mi nombre porque yo la adquirí, y ambos consideramos que era lo justo. Probablemente ahora se arrepiente de ese acuerdo, porque cuando le reveló a Julie que en realidad no poseía nada, y que todo había sido una mentira, ella perdió completamente el control. Comenzó a gritarle, llamándolo estafador y mentiroso. Aunque resultaba algo satisfactorio ver cómo le gritaba, yo ya no quería saber nada más del asunto. Solo quería que ambos salieran de mi casa inmediatamente. Tuve que intervenir para detener los gritos y exigirles que se marcharan en ese mismo momento. Ni siquiera estaba dispuesta a darles tiempo para organizarse, simplemente quería que desaparecieran de mi vista. Mi esposo, siendo relativamente sensato, comprendió que no había manera de arreglar la situación. Sabía que para mí no hay nada más importante que mi amor propio y mi dignidad, y que jamás perdonaría una infidelidad. Así que, en silencio, se dirigió al dormitorio y comenzó a empacar. Julie, por su parte, optó por arrodillarse y suplicar, asegurando que haría cualquier cosa para remediar la situación, pero que necesitaba un lugar donde quedarse. Intentó manipularme diciendo que, por ser familia, yo no podía echar a la calle a una mujer embarazada. Fue precisamente su mención de los lazos familiares lo que colmó mi paciencia. La tomé del brazo con firmeza, la obligué a levantarse y la conduje hasta la puerta, donde la empujé hacia afuera. Reconozco que fui físicamente brusca con ella,
pero en ese momento no me importó. Me enfureció su atrevimiento de apelar a los vínculos familiares después de lo que había hecho. Una vez fuera, continuó rogándome que no la echara. Respondí cerrando la puerta de un golpe y dirigiéndome a la habitación de huéspedes, donde rápidamente empaqué todas sus pertenencias. Arrojé las bolsas fuera de la casa y le advertí que llamaría a la policía si no se marchaba. Aunque seguía llorando, simplemente cerré la puerta y volví al interior. Momentos después, mi esposo salió con sus maletas, intentando disculparse, pero fingí no escucharlo. Julie permaneció en el porche durante aproximadamente una hora más, llorando y suplicando. Me puse los auriculares para no escucharla. Después de un tiempo, noté que ya no se oían sus llantos y comprendí que finalmente se había marchado. Esa misma noche contacté a mi abogado, le expliqué la situación y manifesté mi deseo de iniciar los trámites de divorcio. Había pensado informar a amigos y familiares más adelante, pero al día siguiente recibí una llamada de mis padres acusándome de ser irrazonable y despiadada. Me pareció extraño porque hasta ese momento siempre nos habían tratado a Julie y a mí con equidad. No es que ella fuera la favorita, pero el hecho de que la defendieran me desconcertó. Me reprocharon haber sido cruel al echarla estando embarazada, especialmente sabiendo que estaba desempleada y recuperándose de una enfermedad grave. Argumentaron que le tomaría tiempo volver a estabilizarse y que no tenía a nadie más que pudiera cuidarla como yo. Mencionaron que sus amigos estaban en situaciones financieras similares y tenían sus propias familias y trabajos de los que ocuparse. Según ellos, como su hermana, lo mínimo que podía hacer era perdonar su error y apoyarla. En su opinión, echarla había sido insensible, especialmente considerando su embarazo. Para empeorar las cosas, insinuaron que de alguna manera yo era responsable porque había sido mi esposo quien la había engañado. Aparentemente, mi esposo le había hecho creer que era dueño de todo, que manejaba las finanzas del hogar porque era un exitoso escritor fantasma de novelas y guiones cinematográficos, pero que prefería mantener el anonimato para evitar la fama. Mi ingenua hermana creyó toda esta historia y, pensando que él era alguien importante, decidió seducirlo. Él, disfrutando de su falso poder, nunca le aclaró la verdadera situación. Cuando quedó embarazada, Julie consideró que era el momento de revelarme su aventura, pensando que podrían echarme. Desafortunadamente para ella, su plan fracasó, principalmente porque ni siquiera había discutido nada con mi esposo antes de confrontarme, lo que acabó arruinando la situación para ambos. Honestamente, no comprendo cómo podrían culparme de algo de esto. Julie provocó esta situación, y la decisión de mis padres de tratarla como víctima de circunstancias que ella misma creó, me parece incomprensible. Por eso defendí mi posición. Justifiqué mi decisión de echarla porque ella eligió tener una aventura con mi esposo. Sin importar el papel que él hubiera jugado, era evidente que ella era igualmente responsable. Ambos me traicionaron juntos, así que no tenía sentido echar a mi esposo y permitir que ella se quedara como si nada hubiera pasado. Su embarazo o su situación laboral no me importaban, porque ya había considerado esos factores antes, y le había permitido quedarse conmigo durante meses. Ella me lo agradeció teniendo una aventura con mi esposo bajo mi propio techo. Además, ni siquiera estaba en una etapa avanzada del embarazo que le impidiera desenvolverse, probablemente solo tenía unas pocas semanas. Estoy segura de que podía arreglárselas sola. E incluso si hubiera estado a punto de dar a luz, la habría echado igual porque su comportamiento fue repugnante. Después de todo, ella estaba dispuesta a echarme cuando creía que la casa pertenecía a mi esposo, ¿por qué debería preocuparme por ella? Sin embargo, mis padres continuaban insistiendo en el mismo punto una y otra vez, especialmente criticando lo brusca que había sido con ella, hasta que me harté y colgué el teléfono. Era evidente que no cambiarían de opinión, y desde entonces no hemos vuelto a hablar. Ahora empiezo a cuestionarme si actué correctamente. ¿Soy yo la mala por echar a mi hermana embarazada de la casa porque el bebé es de mi esposo? Actualización 1. Quiero agradecer a todos por su apoyo y comentarios. Los necesitaba de verdad, especialmente porque había empezado a dudar de mis decisiones. Pero ya no necesito hacerlo. Decidí bloquear a mis padres ayer, pues no necesito esa negatividad en mi vida, sobre todo ahora que estoy lidiando con tantas cosas. No puedo darme el lujo de faltar al trabajo para procesar mi situación personal, siendo la jefa. Tengo que mantener una imagen fuerte y seguir adelante. En la oficina todo continúa igual, pero apenas llego a casa me derrumbo porque estoy destrozada emocionalmente. Logré mantener la compostura estos últimos días, pero ahora el dolor realmente está empezando a manifestarse. Mi abogado y yo presentamos la demanda de divorcio hace un par de días, y pronto deberían notificarle a mi esposo. Estoy segura de que no va a disputar el divorcio. Me conoce lo suficiente como para saber que si lo intenta, me aseguraré de que lo lamente. Pero aún así, todo esto duele muchísimo.
Ganar el divorcio no va a arreglar mágicamente las cosas para mí. No logro entender por qué después de 8 años juntos tuvo que tener esa aventura con Julie. Realmente creía que estábamos enamorados. Pensaba sinceramente que estaríamos juntos para siempre y creceríamos como pareja, pero ahora dudo de todo lo que hemos vivido en estos años. Quizás ni siquiera es la única persona con quien me ha engañado. Tal vez esta es solo la primera vez que lo descubrí. Incluso pensar en eso me parte el corazón, pero no puedo hacer más que aceptarlo e intentar seguir adelante. Es el único que no ha intentado contactarme desde que lo eché. Mis padres y Julie sí lo han hecho, pero sé que solo quieren que la acepte de vuelta para que pueda seguir viviendo aquí gratis. Me impacta que incluso después de causar tanto daño, todavía tenga el descaro de esperar mi ayuda. Y es aún más absurdo que mis padres estén de su lado. En mi publicación anterior mencioné que mis padres nunca habían mostrado favoritismo. Siempre nos habían tratado a Julie y a mí por igual, pero ahora honestamente no sé qué pensar. No tenía grandes expectativas de Julie. Como ya había dicho, nunca fuimos muy cercanas y la única razón por la que la ayudé fue porque sabía que económicamente no sería un problema para mí. Teníamos una habitación extra en casa, así que ¿por qué no? Era lo que mis padres querían también. No vi problema en ayudarla porque eso es lo que hace la familia. Pero nunca esperé gran cosa de Julie. Sin embargo, con mis padres es diferente, considerando lo razonables y justos que siempre han sido. Esperaba que estuvieran molestos con Julie, y no digo que no lo estén por la conversación que tuvimos. Era evidente que no estaban contentos con cómo Julie había manejado la situación, pero insistían en que el daño ya estaba hecho y que ahora solo podíamos aceptarlo y seguir adelante. ¿Pero aceptar qué? ¿Cómo se supone que debo aceptar que mi hermana, a quien apoyé en su peor momento, decidió tener una aventura con mi esposo de casi una década? Y encima de eso, esperaba que abandonara mi propia casa. Es absurdo siquiera decirlo en voz alta, y de alguna manera se supone que debo aceptarlo y seguir ayudándola. Sinceramente no entiendo qué les ha pasado a mis padres, pero me han decepcionado profundamente con su comportamiento. Creo que he perdido todo el respeto que les tenía, y no creo poder recuperarlo porque la situación es realmente grave. Emocionalmente estoy destruida y mentalmente solo puedo concentrarme en mi trabajo, mientras que todo en mi vida personal se ha desmoronado. Ni siquiera he hablado con mis amigos sobre esto, pero sé que en algún momento tendré que informarles de la situación. Después de todo, mi esposo y yo compartimos muchos amigos, y prefiero que se enteren por mí que por él, porque no sé qué podría decirles. A estas alturas, no sé qué esperar de nadie. Por ahora, solo intento concentrarme en un par de cosas. Primero, por supuesto, que mi trabajo no se vea afectado por esto, y me aseguraré de que así sea. Segundo, tengo que ocuparme de los procedimientos del divorcio porque, aunque estoy 90% segura de que no disputará los términos ya que he decidido ser bastante razonable, todavía existe una pequeña posibilidad de incertidumbre sobre lo que podría hacer, porque ahora cualquier cosa podría pasar. Así que mantengo toda la documentación preparada por si acaso, pero aparte de eso, intento mantener mi mente lo más despejada posible porque realmente no quiero sobreexigirme y entrar en una espiral. Eso es lo último que necesito ahora. Desahogarme aquí sobre mis sentimientos ha sido realmente útil y aprecio enormemente que tantos de ustedes se hayan acercado, comentado en mi publicación y mostrado tanto apoyo. Significa el mundo para mí, de verdad. Actualización 2. Tal como esperaba, después de recibir la notificación, mi esposo me contactó para decirme que no disputaría el divorcio. Encontró los términos muy justos. Me envió un mensaje de texto diciendo esto y luego, en otro mensaje, me explicó que durante los últimos días había estado pensando en formas de disculparse, pero no encontraba las palabras adecuadas porque todo lo que se le ocurría sonaba débil e insincero. Así que simplemente decidió ser directo y me envió un mensaje diciéndome que lo sentía mucho. Me explicó que le había mentido a Julie solo para impresionarla porque se sentía incómodo por no ser propietario y tener que depender de su esposa económicamente. Ni siquiera teníamos hijos, así que ni siquiera podía tener la dignidad de ser un padre que se queda en casa. Se sentía inútil y, como su novela no progresaba bien tampoco, sentía que había desperdiciado 4 años de su vida en algo que no lo llevaría a ninguna parte. Se había estado sintiendo especialmente deprimido por ello, pero ni siquiera podía admitirlo para sí mismo, mucho menos hablar conmigo al respecto. Se sentía muy mal consigo mismo, y cuando Julie llegó, antes de que pudiera siquiera considerar lo inadecuado de sus acciones, ya le estaba mintiendo sobre todo, tratando de impresionarla, y pronto comenzaron a dormir juntos. Pensó que solo sería una aventura y se sentía muy culpable, pero simplemente no podía controlarse. Necesitaba una forma de distraerse de todo lo que estaba pasando y esa fue su manera de hacerlo. Pero entonces ella quedó embarazada y tuvimos esa horrible conversación hace 2 semanas, después de la cual todo se desmoronó.
Me dijo que realmente se arrepentía de todo lo que había hecho. Lo arruinó todo entre nosotros, pero me prometió que esta era la primera y última vez que me había engañado. Esto nunca había sucedido antes, y realmente necesitaba que le creyera en eso, con la esperanza de que tal vez en algún momento futuro, si pudiera, lo perdonara por todo lo que había hecho mal. Ese fue el mensaje y después de leerlo, terminé llorando porque era solo otro recordatorio de todo lo que había perdido. Pensé que tenía a un hombre que me amaba, y a quien amaba, pero en cuestión de un día perdí todo eso y créanme, no es fácil procesarlo. Sé que cualquiera que haya pasado por un divorcio o una infidelidad probablemente entenderá exactamente de lo que hablo. Puedo decir muchas cosas horribles sobre él, forzarme a odiarlo por ahora, pero al final del día todavía duele. Me odiaba a mí misma por llorar por ese mensaje, pero al menos después de terminar de llorar, encontré la fuerza para bloquearlo sin responder. Porque siendo honesta, aunque estaba muy dolida por todo, él no merecía una respuesta y no iba a perdonarlo. Especialmente no ahora cuando todo está tan reciente. Después de un tiempo, comencé a sentirme molesta por todo lo que había dicho porque lo único que tenía que hacer era hablar conmigo. Por mi parte, nunca lo había hecho sentir mal por elegir quedarse en casa y trabajar en su novela. No soy una persona muy creativa, nunca he sido de escribir y cosas así, excepto ahora que realmente necesito desahogarme, pero respetaba su lado creativo, y no veía nada malo en que se quedara en casa. Podía entender que tal vez su frágil ego masculino no podía manejarlo. Tal vez otros habían hecho comentarios, y quizás simplemente se volvió amargado. Pero lo mínimo que podría haber hecho después de 8 años juntos era hacerme saber por lo que estaba pasando, y tal vez podríamos haberlo resuelto juntos. Pero eligió no hacerlo. Eligió sufrir en silencio sin decirme nada y luego eligió distraerse correspondiendo a Julie y sus insinuaciones. Cuanto más lo pienso, más repugnante y patético me parece. El hecho de que le mintiera sobre tantas cosas solo para parecer más importante y mejor. Yo lo amaba tal como era, pero eso no fue suficiente para él. Tuvo que ir más allá para parecer más impresionante con un montón de mentiras y luego engañarme con mi hermana. Esto simplemente nunca tendrá sentido para mí. Al menos con Julie podía entender su motivo. Ella quería mi vida y pensó que podía conseguirla sin esfuerzo, quedando embarazada y mudándose con mi supuesto esposo rico. Pero con él, simplemente no entiendo por qué lo hizo y terminó arruinando todo lo que tenía. Y creo que ese es castigo suficiente. Quien es él es lo bastante malo. No necesito castigarlo más, así que puedo elegir ignorar su existencia ahora. En unos meses habré terminado con el divorcio y luego simplemente nunca tendré que verlo o pensar en él de nuevo. Actualización 3. Han pasado algunos días desde mi última actualización y estaba teniendo un periodo tranquilo. Pero esta mañana mis padres aparecieron en mi casa. Me pareció extraño porque en los últimos años, después de mudarse de vuelta al pueblo natal de mi padre para administrar el negocio familiar con mi tío, casi nunca nos visitaban. Generalmente éramos Julie y yo quienes teníamos que ir a verlos. Así que el hecho de que hubieran tomado un vuelo para visitarme era algo significativo en sí mismo. Pero sabía que solo estaban aquí para hablar sobre Julie. Por eso, cuando abrí la puerta, les dije que si venían a hablar de ella, realmente no quería recibirlos. Después de todo, solo hay un domingo por semana, y no quería desperdiciar el mío repitiendo las mismas discusiones. Yo había dicho todo lo que tenía que decir y ellos también. No teníamos nada más que discutir sobre esa situación. También les dejé muy claro que solo los dejaría entrar si primero se disculpaban conmigo por todo. Porque creía que la forma en que se habían comportado conmigo, la manera en que constantemente intentaban hacerme sentir culpable sugiriendo que había tratado mal a Julie, cuando fue ella quien lo arruinó todo, no estaba bien. Así que podían disculparse ahora mismo, o podían irse. Establecí mis límites muy claramente. Pero mis padres insistieron en que habían venido específicamente para hablar sobre Julie, y que no podía simplemente evadirlos pretendiendo estar demasiado ocupada. Me dijeron que teníamos que discutir esto porque, como familia, no podíamos tratarnos así. Una vez más, sacaban a relucir todo el asunto de la familia y, al igual que con Julie, perdí la paciencia con ellos también porque así no es como las familias se tratan entre sí. Al menos en lo que a mí respecta, aunque no soy muy cercana a Julie, ella era familia así que la ayudé. Pero en lugar de respetar eso y estar agradecida conmigo, tuvo una aventura con mi esposo. Es así realmente como se supone que una familia debe tratarse. Y si ella puede hacerme eso, ¿por qué se supone que debo ser amable con ella después? Ella destruyó mi matrimonio y sé que mi esposo tuvo igual responsabilidad. Pero también ella. Y no tengo que perdonarla solo porque sea familia. Ella no pensó en mí antes de hacer lo que hizo. Entonces, ¿por qué exactamente se supone que debo hacerlo? Al menos yo tenía razones válidas y explicaciones, ella no. Expuse completamente a mis padres,
y aunque intentaban balbucear y presentar argumentos, no los dejé hablar. Simplemente desmonté todos sus argumentos y cuando terminé, mi madre estaba literalmente llorando y solo repetía que no podía hablarles así. Pero estaban en mi territorio. Podía hablarles como quisiera, especialmente porque habían decidido alterarme esta mañana, aún sabiendo que no había necesidad de discutir esto ya que mi vida personal ya estaba bastante mal. No necesitaba más problemas. Ya les había advertido cuando llegaron que no estaba interesada en hablar de esto, pero aún así decidieron presionarme. Así que realmente no tenían derecho a fingir que estaban muy heridos por lo sucedido. Deberían haber esperado exactamente este tipo de reacción. De cualquier manera, después de que terminé de gritarles, mi madre estaba sollozando tan fuerte que mi padre simplemente me dijo que nunca quería volver a hablarme porque claramente había perdido la cabeza. Y luego se fueron. Pero no me importa. Pueden pensar que estoy loca. Yo sé que no lo estoy y eso es suficiente para mí. Si acaso, ellos son los que están actuando irracionalmente ahora mismo. Y eso es todo lo que necesito saber. Actualización 4. Ha pasado un mes desde que escribí por última vez y no he tenido ningún contacto con mi familia, ni con Julie, y mucho menos con mis padres. Me imagino que ahora son ellos quienes están ayudándola económicamente. Bueno, pues bien por ella, supongo. Sobre mi futuro ex esposo, me han contado algunas personas que está viviendo con sus padres. Y según parece, cuando se finalice el divorcio, planea mudarse a otro estado. A estas alturas, prácticamente todos nuestros amigos conocen la historia completa y la mayoría han decidido alejarse de él. Algunos prefieren mantenerse neutrales y no tomar partido, pero honestamente eso no me afecta. Lo único que me importa es que mi vida está volviendo poco a poco a la normalidad. En este momento, mi prioridad es proteger mi tranquilidad. No puedo decir que estoy completamente feliz, pero al menos me siento en paz, lo cual es un gran avance comparado con el mes pasado. Y sé que, paso a paso, volveré a encontrar la felicidad. Cruzo los dedos por ello.